Bienvenidas y bienvenidos a Pueblitos Oscuros. El día de hoy revisaremos la historia corta que sigue los pasos de la Nori Brock y que se ubica dentro del periodo del amanecer de los Jedi. Para poder iniciar con la historia es importante que nos situemos temporalmente. Al puro estilo de Star Wars, nos fuimos primero al final de la historia narrada en los cómics de la Guerra de la Fuerza y ahora vamos de regreso al inicio. Esta historia se sitúa durante los eventos del cómic 1 del arco de la Tormenta de la Fuerza, es decir, al principio de toda esta era. Este documento nos lleva a la luna de Ceres, uno de los astros que orbitan el gigante gaseoso de Obri, ubicado cerca del final del sistema Titan. Aquí nos encontramos con una cara conocida en los cómics, el Ranger Jedi Hawk Ryo, hermano de Volnos Ryo, quien se encuentra en compañía de la Nori Brock mediando una disputa entre un grupo minero y sus trabajadores. Al parecer, un secuestro se estaba llevando a cabo y los líderes de las minas de Zain necesitaban ayuda para rescatar a un integrante de su familia. Muy bien, vamos a iniciar con este relato. Nos encontramos en la ciudad de Kainan, en la que se encontraba la sede de la minera de Zain y los hogares de sus trabajadores. Esta pequeña, aunque bulliciosa ciudad, es muy fría y suele tener el problema de que la única fuente de luz por la que cuenta es la que Obri les puede reflejar. Por tal razón, los habitantes decidieron ubicarse en las cercanías de un volcán activo, que les brindaba el calor necesario para poder vivir ahí. A pesar de que esto puede parecer un problema, las autoridades de la zona ya habían desarrollado las herramientas necesarias para predecir las erupciones del volcán a tiempo y poder evacuar las áreas amenazadas. De hecho, nos encontramos ahora en ese contexto, con la ciudad de Kainan completamente vacía y en la que presumiblemente solo se encuentra una figura que es Hawk Ryo, quien está investigando la zona puesto que ha avistado a dos individuos más sobre un edificio a menos de 1 kilómetro de donde él se encontraba. Estas figuras eran dos Twi'leks igual a él. Por su parte, la Ranger Nori fue enviada a supervisar las negociaciones entre la directiva de las minas y sus trabajadores. Estos personajes se encontraban en un lugar hermoso protegido de la erupción, en grandes cavernas sobre las cuales corrían mares subterráneos y que estaban suavizadas con altos techos abovedados con incrustaciones de minerales naturales que proporcionaban suficiente luz como para crear un efecto crepúsculo. Estas hermosas cavernas eran habitadas por los más ricos de la zona, puesto que eran cálidas y ofrecían un paisaje más bello que el de la fría superficie de la luna. En este entorno, la Nori veía cómo las negociaciones entre la dirección de las minas y los trabajadores artesanos estaban empezando a dejar de ser pacíficas. Los gritos entre ambos bandos estaban encendiendo una mecha que podría traer consecuencias catastróficas para todos los presentes. El problema consistía en que los mineros, quienes habían dejado su hogar en Ceres para trabajar en las operaciones de extracción de gas del gigante Obri, exigían tener una representación en la empresa, es decir, querían tener una voz que participara en la toma de decisiones de la empresa. Claramente, la familia de Zain, a quien le pertenecía toda esta minería, no quería ceder el control a alguna persona que no fuera parte de su familia. Así que optaron por una solución que ellos consideraron les convenía: organizar un matrimonio entre la hija de los directivos y el hijo del líder de trabajadores. Entonces, Oma de Zain, hija de Eomin de Zain, el líder de la empresa, se casaría con Brom Santis, hijo mayor de Arco Santis, quien es el líder de los trabajadores. De esta manera, Brom sería parte de la familia de Zain y podría dar voz a los trabajadores dentro de la junta directiva. Todo iba muy bien hasta aquí, de no ser porque antes de que se cumpliera este trato, Oma desaparecería sin dejar rastro alguno. Los trabajadores culparon a la directiva, pensando que le estaban ocultando para no cumplir con su parte de trato. Y los directivos, a su vez, culpaban a los trabajadores pensando que podrían utilizarla como moneda de cambio para exigir más privilegios. Además de esto, el trabajo de minería se había detenido, al igual que los pagos, razón por la cual el humor de los participantes se estaba volviendo cada vez más agresivo y una guerra armada era inminente. De pronto, el comunicador de la Nori se activó. Era Hawk, quien estaba siguiendo un indicio sobre el posible paradero de Oma.
Hawk le dijo que no la había encontrado aún, pero que fue al espaciopuerto a comprobar las entradas y salidas en el momento del secuestro y descubrió algo curioso: una nave chicaguana que había ingresado a la luna y que estaba registrada a nombre del barón Volnos Río, como ya sabemos, hermano mayor de Hawk y el líder del sindicato criminal Río. Aquí se nos explica que Volnos tiene interés sobre las operaciones mineras de las otras dos lunas y de alguna manera tiene cierta influencia en ellas, pero que nunca había podido poner sus manos sobre Ceres por la coordinación que los de Zain habían hecho en su minería y sobre todo en la luna de Ceres. Para Volnos era claro que crear un conflicto armado entre directivos y trabajadores le podría dar un mayor estatus a las mineras que trabajaban en las otras dos lunas y quitarle, evidentemente, estatus a las minas de Zain y afectar sus operaciones. Hawk le comenta a su compañera que puede estar próximo a encontrar a la chica, pues cree saber en dónde la tienen recluida. Mientras eso pasa, le pide a la Nori que mantenga los ánimos tranquilos y que evite, en la medida de lo posible, un conflicto armado. La Nori sabe que muchas veces la mejor manera de frenar la violencia es utilizándola antes, así que tomó su pistola, apuntó directo al techo y disparó 3 veces. Los disparos se escucharon y la acalorada discusión que se estaba llevando a cabo se silenció. Recordemos que los Jedi a estas alturas ya eran seres misteriosos que la mayoría de las personas respetaban o temían por su estilo de vida y por sus habilidades peculiares. Por esta razón, todos los participantes en la discusión se quedaron en silencio y poniendo atención a lo que la Jedi estaba por decir. A manera de amenaza, la Nori les platicó que la última vez que fue negociadora en el planeta de Skagora, ambas partes no se pusieron de acuerdo, iniciaron una especie de guerra y esta situación la llevó a incendiar una parte de los bosques de Skagora y así desvivir a una de las partes que estaban en la negociación. Una solución bastante violenta a ese conflicto. Con la mirada estupefacta de los asistentes sobre ella, los instó a empezar de nuevo, pero ahora de manera tranquila. Seguimos ahora los pasos de Hawk, quien estaba seguro que nadie lo había visto acercarse a aquel edificio en el que se encontraban esos dos Twi'leks vigilando. Sin embargo, si se proponía ingresar a la propiedad, sabía que debía silenciar a todo aquel que pudiera dar la alarma y dañar a la chica. El Jedi se detuvo un momento y desenvainó su espada. Pronto comenzó a desviar su equilibrio de la fuerza hacia el lado oscuro, que él conocía muy bien y por el cual lo exiliaron en Bogan junto con su compañero Dagen Lok, como ya lo vimos en los cómics. La agresión invadió su cuerpo y con apoyo de la fuerza logró trepar hasta la cima del edificio. Al llegar al borde del tejado, se posicionó frente a uno de los guardias que ahí se encontraban. Sin dudarlo un segundo, cortó la cabeza del Twi'lek, quien murió en silencio. El otro guardia logró percibir que algo estaba mal y empezó a girarse, aunque fue muy tarde, pues Hawk ya estaba tirando de él con la fuerza. El Twi'lek emitió un jadeo momentos antes de ser empalado en la espada del Ranger. Ambos personajes se reconocieron. El guardia era Deon Arla, uno de los guardias personales de su hermano. Los ojos de Arla poco a poco se quedaron sin vida mientras que Hawk sintió su muerte en la fuerza. La parte de él que se estaba alimentando del lado oscuro en ese momento sintió una satisfacción profunda. El Ranger dejó que el cuerpo del guardia se deslizara por su espada hasta que cayó al suelo. Tomó aire profundamente, obligándose a sí mismo a recuperar el equilibrio. Después de ello, Hawk entró al edificio, bajó 2 plantas y ahí se encontró con 2 habitaciones con las puertas abiertas. En una de las habitaciones logró divisar a Oma. La chica estaba atada y amordazada. Además, había un Twi'lek grande de aspecto imponente que se mantenía justo junto a ella, montando guardia. También logró identificar a 2 Twi'leks más, aunque ellos fue a través de la fuerza. Ninguno de los guardias se escuchaba feliz, pues conversaban sobre que sus planes no estaban saliendo según lo planeado. La Nori les estaba arruinando su jugada, pues no permitía la agresión entre directivos y trabajadores. Pero ellos ya tenían un plan. Ya lo habían puesto en marcha. Ya se habían puesto en comunicación con un contacto que se encargaría de ella.
Ya sin la Jedi estorbando, podrían llevar el cuerpo sin vida de la chica a un lugar donde pudieran encontrarla y que incriminaría a una de las dos partes. Hawk sabía que no podía arriesgarse a comunicar esta información a la Nori, pues sería descubierto, así que se propuso rescatar a Oma primero, pero necesitaba una distracción para que los guardias no lo identificaran rápidamente. En eso, el volcán empezó a hacer erupción. Primero, un trueno seco llegó y cimbró el espacio en el que se encontraban. Hawk vio su oportunidad y se movió rápidamente. Entró a la habitación con su espada en la mano derecha y un cuchillo grande en la izquierda. El cuchillo fue a dar directamente al cuello del guardia que custodiaba a Oma. El Twi'lek, corpulento, grande e imponente, tenía su dedo puesto en el gatillo y alcanzó a disparar su arma antes de morir. Si bien el disparo no dio en el blanco, el sonido alertó a sus compañeros. Hawk se movió rápidamente hacia los otros dos guardias, quienes ya se habían volteado hacia la fuente del disparo. Con movimientos ágiles, el Ranger esquivó los disparos de los guardias mientras se acercaba a ellos. Antes de atacarlos, saltó y cayó en un pisotón directo hacia la cara del guardia que se encontraba a la derecha. El hueso de su nariz y el cartílago crujieron conforme el Twi'lek caía de espaldas. El Jedi lo terminó con una estocada directa en su pecho. El Ranger giró hacia el segundo guardia, quien seguía intentando acertar un disparo, pero Hawk ya lo tenía en la mira y con una rápida explosión de la fuerza, mandó a su objetivo a través de la ventana, dejándolo caer 3 pisos hacia la calle. Sus gritos fueron absorbidos por el rugido del volcán y nadie se enteró de su muerte. El Jedi se aproximó a Oma y le dijo que estaba ahí para salvarlo. Cargó a la adolescente en su hombro y corrieron hacia el tejado. Cuando llegaron arriba, divisaron cómo varios proyectiles y restos volcánicos llovían sobre la ciudad. Los edificios de madera estaban empezando a incendiarse y ellos debían salir de ahí lo antes posible. Hawk tomó su comunicador para informar a la Nori que ya había rescatado a la chica y que tuviera cuidado, pues estaba en peligro de muerte. Pero la ceniza que los cubría estropeaba la señal, así que se dispuso a poner a salvo a Oma antes de intentar comunicarse de nuevo. La única manera de huir de ahí era brincar de una azotea en otra. Un escape a ciegas, dificultado por la ceniza y los restos volcánicos, pero guiado por la fuerza. Por su parte, la Nori seguía presenciando los diálogos infructuosos entre ambos bandos. De pronto, un sirviente le llevó una copa de vino popular en Skagora, un Baisamont rojo. Ella llevó la copa a sus labios, pero se detuvo antes de beberlo. La Jedi era una conocedora de esta bebida y en ese vaso había algo más que amargaba su esencia. Brock giró su cabeza y puso sus ojos fijos en el sirviente. El miedo brotaba de él y se dispuso a huir. Pero la Jedi lo tomó con la fuerza, lo elevó y lo soltó sobre la mesa redonda. El sirviente viejo gruñó de dolor y ella se acercó con la copa. Se la ofreció para que bebiera, pero él se negó. Al final, aceptó que estaba envenenada. La Nori le informó a Eomin de Sain que tenía un traidor en sus filas. Con esta información, dedujo que los captores necesitaban a alguien interno que les diera el acceso necesario para tomar a su hija. Eomin miró a su sirviente y le preguntó por qué lo había hecho, después de todos los años que habían pasado con ellos y de ser un sirviente de confianza, una parte de su familia. Pero Betolo, el sirviente, respondió que él quería más, quería tener algo propio antes de morir, una oportunidad de dejar a esa miserable roca. Su jefe hablaba de familia, pero él no había dejado de ser más que un simple sirviente. Eomin rugió, pues la rabia se había apoderado de él. Preguntó por su hija, pero no obtuvo una respuesta. Betolo, en realidad, no sabía lo que harían con ella, pero sí estaba seguro de que lo mejor para la adolescente es que ella estuviera muerta. En ese momento, el comunicador de la Nori se activó. Hawk estaba llamando. Al contestar, el Ranger le informó rápidamente que alguien pensaba asesinarla, pero ese asunto ya estaba resuelto. Brock preguntó por Oma y Rio confirmó su estado. Estaba viva y a salvo, pero ahora se enfrentaban a otro problema. Oma y Hawk llegaron a salvo a las cavernas. Los encuentros se celebraron y la adolescente habló. No quería casarse a la fuerza con Brom Santis. Su padre no lo aprobaba, por supuesto, pues ella tenía un deber con su familia, pero el fundamento de Oma era fuerte. No conocía a Brom,
no lo amaba y no prestaría su destino a solucionar una disputa entre la empresa y el gremio de trabajadores. Los Rangers creían que devolver a Oma sería suficiente para parar las discusiones, pero ahora una nueva ronda había empezado, solo que entre padre e hija, con algunas intromisiones de los Santis de vez en cuando. El ambiente estaba tenso nuevamente. La Nori y Hawk hablaban en el fondo. Ella estaba a favor de la chica, él estaba más preocupado por las negociaciones. Si no cede, lo que han hecho hasta el momento no serviría de nada. La Ranger tomó su arma y volvió a disparar 3 veces al aire para obtener la atención de los participantes. Brock les propuso una práctica llamada acogida familiar, que ya se había utilizado en otros planetas para solucionar disputas de este tipo. En resumen, ambos hijos vivirían 6 meses con la otra familia, así podrían aprender de primera mano cómo se llevan a cabo las vidas de cada bando. Además, a través de Brom, los trabajadores tendrían voz dentro de la empresa y Oma podría aprender sobre la vida de los trabajadores y, en su caso, poderles ayudar de mejor manera. La mirada insistente de ambos Jedi llevó a los presentes a aceptar el trato. En el caso de Oma, esta propuesta era positiva, pues la alejaba del casamiento. Ambas partes delimitaron los detalles del intercambio y Hawk se encargó de pulirlo. Después de esto, los Jedi se despidieron de los habitantes y se marcharon al espaciopuerto. La Nori le informó a Hawk que el Consejo Jedi la estaba llamando de vuelta a Titan para informarle sobre una misión especial que debían encargarle. Para la Ranger, fue una noticia llena de sentimientos confusos, pues ya había pasado 4 años desde la última vez que estuvo en el planeta. Por su parte, Hawk Rio se dirigiría al planeta de las Furias, especialmente a la estación que orbita ese planeta, pues quería mirar hacia las estrellas y poder meditar en paz. Estas palabras hicieron eco en la Nori, pues la obligaron a recordar a su hermano fallecido, quien también gustaba de mirar las estrellas y preguntarse si había un camino de vuelta hacia el resto de la galaxia. Al final, los Jedi se despidieron de manera cordial y agradecieron el tiempo juntos. Esperaron poder encontrarse de nuevo en otro trabajo, y ambos subieron a sus naves y despegaron con rumbos y destinos distintos. Con esto, cerramos esta historia corta que nos presenta a la Ranger Jedi la Nori Brock, de quien se escribió una novela que podrás encontrar en el canal en los próximos días. Al mismo tiempo, conocimos lo último que hizo Hawk Rio antes de viajar a la Estación Furia. Recordemos que este personaje se encontraba ahí cuando la nave El Devorador del Rakata Tulkar apareció para invadir el sistema Titan y reclamar sus riquezas para el Imperio Infinito. También supimos de los intereses criminales de Volnos, el hermano de Hawk, que sería un personaje relevante durante los eventos del prisionero de Bogan y un tanto en la Guerra de la Fuerza. La incógnita más importante, lo que conecta con las siguientes lecturas y lo que nos lleva a entender la situación problemática de la Nori Brock, es el hermano fallecido de esta Jedi. Si quieres conocer más de esta y otras historias, te invito a estar al pendiente de los siguientes videos, en donde estaremos revisando uno a uno los materiales escritos tanto de Legends como del canon de Star Wars. Si te gustó este contenido, te invito a darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. También, déjame en los comentarios tus opiniones y dialoguemos más al respecto. Comparte este video con otros fans de la saga para que puedan conocer estas historias que no son tan populares y así construir una comunidad más completa. Ahora que llegamos al final, no me queda más que desearles que la fuerza esté siempre a su favor.